dice que nos acerquemos a ti y tú te acercarás a nosotros. Y en este lugar estamos para ello. Señor, oramos para que abra nuestros corazones, abre nuestras mentes y que nos ayudes por tu Espíritu Santo a comprender tu palabra. Señor, en este día oramos para que podamos recibir la palabra, Señor, como la palabra de Dios, no como la palabra de un hombre en una conferencia, no información humana, una palabra viva, revelada de Dios a nuestras vidas, que nos transforme, que nos edifique, que nos consuele, que nos levante, Señor, que nos libere y, ¿por qué no?, una palabra de Dios que nos sane en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios todopoderoso y nosotros estamos aquí presentes para ver tu manifestación y tu gracia sobre nosotros para la gloria tuya en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor por su palabra, amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar por un principio o una gran verdad que debemos acompañar en nuestras vidas, y es en el libro de Colosenses capítulo 1, el versículo 20 y 21, y recordar que nuestro Dios es un Dios de reconciliación. Otra oportunidad, Dios es un Dios de reconciliación. Y la palabra nos dice esta gran verdad. Dice Colosenses, el apóstol Pablo por el Espíritu Santo dice, y por medio de él, está hablando de Cristo, ¿cierto? Ahí dice, y por medio de Cristo reconciliar consigo, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están ¿en dónde? En los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Maravillosa esta verdad. Hemos estado hablando de un tema muy importante, ¿no? Y hemos estado revisando el origen o lo que Dios hizo originalmente en la familia y lo que Dios hizo originalmente en el trabajo. La palabra de Dios nos enseña que Dios, cuando diseñó e hizo todas las cosas, las hizo en completa armonía. Todas las cosas eran maravillosas. Todas las cosas eran bien puestas. El ambiente donde Dios creó al ser humano es primero lo otro. Gracias. Eso. Cuando Dios creó todo, ¿sí?, lo creó con el fin de bendecir a la raza humana, de favorecerla. Entonces Dios, cuando creó todo, creó a la familia, el trabajo, todo tenía dignidad. Diga conmigo, dignidad. Diga propósito, gozo, productividad y competencia. Dios creó todo bien hecho. ¿Cuántos dicen amén? Ese era el ambiente original de Dios para la familia cuando creó a Adán y Eva, y cuando también los creó para su trabajo, para desempeñar sus labores. Pero la palabra de Dios también nos enseña que entró el pecado, y que cuando entró el pecado se originó entonces unos efectos dañinos, y esos efectos dañinos perjudicaron a la familia y perjudicaron al trabajo. Lo primero que perjudicó el pecado fue las relaciones matrimoniales. La relación de Adán y Eva se quebraron, se distorsionó el diseño de Dios en el matrimonio. Si usted sigue leyendo, por ejemplo, el libro de Génesis, que se llama así porque es el libro de los orígenes. Entonces, usted ve en el capítulo 3 que Adán y Eva entran en conflicto, en una lucha tensa. El plan de Dios y el diseño de Dios en ellos se distorsionó por el pecado. Y en el capítulo 4 inmediatamente ya aparece una tragedia. Todo el mundo conoce la historia de Caín y Abel. Pecado entró y distorsionó el amor entre hermanos. Lo afectó tanto que ocurrió el primer homicidio en el planeta Tierra. El pecado, cuando entra a destruir. Eso pasó allá y pasa todavía. Y entonces también el pecado, cuando entró, afectó la vida laboral del hombre. Y usted ha escuchado, ¿cierto?, desde
desde temprana edad ha escuchado que Dios maldijo la tierra, que iba a ser improductiva la tierra, de que el hombre tenía que esforzarse más de lo debido para lograr resultados, pero que cuando el hombre se esforzara, en vez de ver frutos, iba a haber espinos, iba a haber cardos, iba a haber sudor, demasiado esfuerzo para poder lograr la comida diaria. Entonces el pecado entra y destruye tanto el amor de familia como también la capacidad laboral del ser humano. Estuvimos hablando de eso. Pero bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios tenía un plan ya para poder restaurar lo que se había perdido. Por eso el texto que empezamos a ver de Colosenses 1:20 nos dice la palabra que en Cristo, por medio de Cristo, Dios vino a reconciliar todas las cosas. ¿Qué vino a reconciliar? Todas las cosas, las que están en los cielos y como las que están en la tierra. A través de Cristo, Dios vino entonces a restaurar el diseño de Dios sobre la casa, sobre la familia, y vino a restaurar también la bendición de Dios del trabajo sobre los creyentes. Y a través de Cristo se reconcilian los ambientes. Cuando viene Cristo, se puede ver reconciliado al hombre con Dios. Lo primero, qué lindo, cuando una persona puede volver a Dios a través de Cristo. A eso se le llama salvación, ¿cierto? Pero la reconciliación también no se queda ahí. Una vez que usted y yo somos reconciliados con Dios, esa reconciliación también afecta nuestro ambiente de familia. Entonces los que son casados, los esposos, tienen el poder de Dios para reconciliarse. ¿Para qué? Para reconciliarse. Recuerde que la palabra reconciliar es dejar de pelear, ¿sí? Es dejar de ser enemigos para volver a ser amigos, para volver a tener una relación unida. Es dejar la separación. Entonces, a través de Cristo, Dios vino a unir una vez más al hombre con Dios, vino a unir el hogar, vino a unir las familias. ¿Cuántos lo creen así? Y a través de Cristo también hay una reconciliación en el ambiente laboral. Una vez que usted y yo somos creyentes en Cristo, esa fe en Él va a traer una influencia en los tres principales ambientes que un ser humano vive: su relación con Dios, su relación con la familia y su relación en lo laboral. Y cuando uno tiene esa bendición de la reconciliación o el poder de la reconciliación obrando en esas tres áreas, usted, hermano, tiene una vida bendecida todos los días de su vida. Tiene una vida con propósito, vuelve a recibir eso que está allá arriba. Comienza su familia y su trabajo a tener dignidad, a tener propósito, a tener gozo, a tener productividad y a despertarse nuevas habilidades que honran a Dios y que nos benefician a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso a Cristo que nos vino a reconciliar y traer esa gran bendición hacia nuestras vidas? Entonces, al tener en mente esta gran verdad, y es una doctrina de la reconciliación, por eso estamos viendo el libro de Efesios, donde vemos que hay un efecto de la reconciliación en el ámbito laboral. En el ámbito laboral. Por eso Efesios 6, donde estamos estudiando este mes, dice la palabra así: siervos. Recuerden que ahí siervos viene a ser aplicado a los empleados, ¿sí? Y dice la escritura: siervos, empleados, obedeced a vuestros jefes o amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a quién, como a Cristo. Ya hablamos de eso, ¿cierto? Luego dice el texto: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de quién, de Cristo, como empleados de Cristo. Dice: de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad, ¿como a quién? Como al Señor y no a los hombres. Versículo 8, sabiendo
que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá. Ahí habla también, ¿no? Para ampliar esta palabra, recibir es recompensa. Ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y luego le habla a los empleadores. Luego le habla a las personas que tienen liderazgo, que tienen personas asignadas de parte de Dios en su familia, en la iglesia o en su trabajo. Y le dice estos principios, les dice en el versículo 9, y vosotros amos, jefes o líderes, haced con ellos lo mismo, dice la palabra, dejando, ¿qué hay que dejar? ¿Sí? ¿Cómo es que dice la canción que vamos a montar? No me amenaces, no me amenaces, ¿no? ¿Sí se saben esa canción? Para liberarlos. Dice, dejando las amenazas, sabiendo, oído, que el Señor de ellos y vuestro, ¿dónde está? Está en los cielos. El Señor de los empleados y de los empleadores, ¿dónde está? En los cielos. Y para Él, dice la Escritura, no hay acepción de personas, no hay favoritismo. Vamos a ver esa palabra, ¿le parece? ¿Qué hemos dicho entonces? Dentro de la reconciliación de un ambiente de familia, de iglesia o un ambiente laboral, estos principios son aplicados a cualquier área. Ya dijimos, el día domingo estuvimos hablando de los empleados o las personas que están bajo liderazgo. Estuvimos hablando de ello, que para que funcione un ambiente en armonía, un ambiente productivo, los empleados es necesario que desarrollen, ¿cierto? Primero que todo, la palabra dice obediencia, que haya una obediencia en las personas que están desarrollando un trabajo, desarrollando un oficio. Cuando las personas están trabajando en equipo y reconocen que hay un líder, un jefe, un supervisor o el dueño de la compañía o de la empresa, es necesario que cada persona que está ahí obedezca al superior. Y también hablamos de que era necesario el respeto por las personas que Dios ha colocado en autoridad nuestra. Por eso dice la palabra que hay que obedecerlos, dice la Escritura, con temor y temblor. No significa temor y temblor como si uno estuviera con un miedo, con un terror sobre ellos. No, en la palabra de Dios temor y temblor significa respeto. Las personas que estamos bajo un liderazgo necesitamos desarrollar respeto por esa autoridad. Y estuvimos ampliando ese término, que respetar es valorar, atender correctamente. El respeto que nosotros le debemos a las personas que Dios ha puesto como autoridad en nuestras vidas para que funcione bien el ambiente de familia, el ambiente de la iglesia y el ambiente del trabajo. También hablamos de que era necesario la sencillez de corazón, trabajar con sencillez de corazón. Y ahí hablamos de que no hay que servirle al ojo, que las personas lastimosamente por lo general trabajan súper bien cuando las están viendo. Entonces las personas que trabajan con sencillez de corazón significa que trabajan sinceramente, que trabajan sin hipocresía, sin simulación, que están trabajando honestamente, que no están trabajando para impresionar al jefe, sino que son responsables de la asignación que le han dado. Dígame algo. Yo estoy dando un repaso, usted lo puede encontrar en YouTube, en el canal de la iglesia, ahí está este mensaje, ya lo vimos el domingo. También dice que los empleados tienen que trabajar de buena gana. ¿De buena qué? Dice la Escritura que con una voluntad dispuesta, dice la Escritura así, que tenemos que trabajar con ganas. No hay nada mejor que, en el caso por ejemplo de Dios, yo le trabajo a Dios. Y qué lindo cuando Dios ve que los que trabajamos para Él le servimos con ganas. Y usted cada día, usted sirve con ganas
porque no le está sirviendo a un hombre, no le está sirviendo a una empresa solamente, usted le está sirviendo a Dios a través de su trabajo. Y Dios lo está viendo a usted cómo trabaja. Dios nos está viendo cómo trabajamos, cómo desempeñamos nuestra labor asignada. Él está viendo. Y también hablamos de que tenemos que aprender a trabajar colocando nuestra fe en la recompensa que Dios da. Dios es un Dios que recompensa. Cuando nosotros trabajamos con obediencia, con respeto, con sencillez y con buena gana, Dios no se va a quedar mal y cruzado. Dios va a abrir los cielos. Dios te va a recompensar con puertas abiertas, te va a recompensar con sabiduría, te va a recompensar con salud, te va a recompensar con nuevas fuerzas, te va a recompensar, escuche esto, liberando recursos. El Señor te va a recompensar trayendo gente de bendición a tu lado. Que alguien me diga amén en esta noche. El Señor te va a recompensar también con su provisión. ¿Por qué? Porque esto no lo estamos haciendo para los hombres, sino que lo estamos haciendo como para Dios. Eso es verdad. Y claro, esto es una, llamémoslo así, esta es una enseñanza que revoluciona la vida del creyente, porque el creyente cuando va a su trabajo sabe que no le va a trabajar a ese jefe, no le va a trabajar al dueño de la empresa, sino que le está trabajando es a Cristo a través de ese lugar. Y que el Señor está mirando sus actitudes frente a su trabajo. Y entonces la persona que trabaja así no debe estar trabajando solo por la remuneración económica que recibe de ese dueño o de ese jefe o de esa empresa, sino que tiene que tener claro que si él lo está haciendo para Cristo, así el jefe no le remunere lo que es, hay un Dios de los cielos que le va a recompensar, que le va a pagar y que le va a añadir y que le va a multiplicar su salario para que pueda alcanzar a cumplir sus compromisos y, ¿por qué no?, para que pueda empezar a hacer lo que antes no podía hacer con sus finanzas. Eso es una gran verdad, bonito eso, ¿no? Ahora hablemos de los empleadores, de los jefes o de la gente que está en liderazgo. Por la gracia de Dios tenemos en la iglesia gente que Dios les ha dado ese privilegio de ser líderes en sus empresas, en sus trabajos, y también hay palabra de Dios para ellos. Usted que es dueño o que va a ser dueño, te bendigo en esta noche. Si Dios te está hablando es que tú vas a llegar a ser líder de alguna empresa, de algún negocio, de algún ambiente, porque Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y uno tiene que prepararse para saber cómo se logra tener un ambiente sano laboral. ¿Sí? Hay bendiciones que se detienen cuando el ambiente laboral está dañado, está contaminado. Hay murmuración, hay chisme, hay mentira, hay queja, hay hipocresía. Todo eso enrarece un ambiente familiar, de iglesia y laboral. Entonces, como nosotros, Dios por su gracia nos ha dado sabiduría, decimos, a mí casi no me gusta meterme, a mí a veces hay gente que me quiere meter ahí, yo digo, el Espíritu Santo de Dios que está en mí no le gusta meterse en ambientes así, de chisme, de murmuración, de peleas, de discordia. A mí no me gusta eso. Al Espíritu Santo le gusta moverse en un ambiente de amor, de respeto, de obediencia, de lo que vimos ahora, de sencillez de corazón, de servir de buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? De no servirle al ojo, sino de estar concentrado en que Cristo es el que le recompensa a uno. Bendito Dios. ¿Sí me hago entender? El Espíritu Santo es así. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de los líderes o de las personas que están en liderazgo en cualquier área? Sea esposo, sea un padre, sea un líder de iglesia, sea un líder de empresa. Se aplican los principios. Versículo 19, leamos bien Efesios otra vez. Efesios 6, versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Primero, haced con ellos ¿qué? Lo mismo. 2, dejando las amenazas. Son dos cosas importantes. Y 3, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él, o sea, para Dios, no hay acepción de personas.
¿Cuántos dicen amén? Tres principios poderosos para mantener un ambiente reconciliado en casa, en la iglesia y en el ámbito laboral. Primero, dice la palabra que los que estamos también en un nivel de liderazgo necesitamos desarrollar correspondencia. Dice, hagan lo mismo, ¿sí? Las personas que están bajo su liderazgo, que los han tratado con obediencia, que los han tratado con respeto, que los han tratado con sencillez de corazón, que los han tratado con trabajo de buena gana. Dice la palabra de Dios entonces que también hay que tratarlos de la misma manera. Hay que tratarlos con respeto. Hay que tratarlos con sinceridad. Hay que tratarlos con alegría, que también significa de buena gana. Hay que tratarlos, hay que retribuir esa conducta, hay que retribuirla. Primero, ¿sí? La gente a veces se enfoca solo en el dinero. Dios no se enfoca en eso. Dios se enfoca es en el trato de los unos con los otros. El dinero, lógicamente, nosotros tenemos que aprenderlo a manejar y administrar correctamente de una forma responsable. Pero para Dios la prioridad es el trato. Dios cómo desata recursos, cómo desata recompensas, Él ve el trato. ¿Qué ve Dios? Cuando Dios ve el trato de un esposo con su esposa, que está, porque el esposo, dice la palabra, es líder de su esposa, o los padres son líderes de sus hijos, o los líderes que son de la iglesia, ¿cierto? O las personas que son jefes, dueños o supervisores de algún lugar laboral. Dice, usted tiene que mirar a todas las personas y tratarlas con respeto. ¿Cómo hay que tratar a la gente? Con respeto, con temor y temblor. Esa palabra temor y temblor, otra traducción dice, trátelos con temor de Dios. Trate a las personas con temor de Dios, sabiendo de que si usted está hablando mal de una persona, Dios está escuchando ahí. Gracias por su compañía. Si usted está hablando mal de un jefe, si usted está hablando mal de una autoridad, si usted está hablando mal de alguien, de su supervisor, sepa que Dios está ahí y está diciendo, por ahí no es. Y la parte contraria también. ¿Sí? Si una autoridad comienza a hablar mal de un empleado, hablar mal de un esposo hablando mal de su esposa, se ve muy feo. Los padres hablando mal de los hijos, se ve muy feo. Los dueños de una empresa o los líderes hablando mal de los que Dios les colocó bajo su liderazgo, se ve feo. Y entonces por eso dice la palabra, primero que todo, hay que tratarlos con respeto. El que trata con respeto, ¿sabe qué está haciendo? Dice, los trata con respeto porque al hacerlo está respetando y honrando al Señor. Cuando usted trata con respeto a las personas que están bajo su liderazgo, usted no solamente lo está haciendo por ellos, usted en ese mismo instante está honrando también al Señor. Está respetando al Dios de ellos. Por eso es tan importante este tipo de principios para nuestras vidas. Además de eso, cuando una persona corresponde, ¿cierto?, a la gente que está bajo su liderazgo y que la está metiendo toda para sacar adelante la casa, la iglesia o también la empresa donde está, hay que buscar maneras para promover los intereses de las personas bajo su liderazgo. En otras palabras, tenemos que estar interesados no solamente en el trabajo que ellos hacen, sino en ellos que hacen el trabajo. A ver, lo dejo que lo mastique. Una de las tendencias de los líderes es solamente enfocarse en los resultados del trabajador y no se enfoca en el trabajador que da los resultados. Y Dios nos pide que nosotros, dice la palabra de Dios, dice que hagamos con ellos lo mismo. Y aquí es clave interesarse en el empleado y no solo en su capacidad productiva. Porque eso sería como una ventaja
Eso sería como un acondicionamiento, como un interés. ¿Cierto? ¿Cuánto vales? Debemos interesarnos por las personas, porque ellas son valiosas para Dios y también deben ser valiosas para nosotros. ¿Sí lo creen o no? Dios es así. Dios es así. Miremos un ejemplo donde en Lucas capítulo 7 dice mire, el siervo de un centurión, o sea, el empleado, llamémoslo así, de un centurión era un militar, una persona que tenía a cargo cientos de soldados, y sin embargo, a pesar de tener, y también tenía un siervo, tenía un empleado adicional, un asistente personal, pudo haber sido, y dice la escritura, a quien quería mucho. Mire el carácter de este amo, mire el carácter de este líder, qué lindo, ¿sí? ¿No le parece esa frase? Dice, a quien quería mucho. Qué lindo cuando un amo puede expresar su amor. Me gusta que el Espíritu Santo, hermano, no oculte el corazón de un buen amo, o de un buen jefe, o de un buen líder. Dice la palabra que él lo quería. ¿Sí? Por eso a los esposos que son los líderes de su esposa, un esposo que quiera a su esposa, unos padres que quieran a sus hijos, unos líderes, ¿cierto? Que quieran a las personas que están bajo su liderazgo, que no solamente los vean como sus empleados, que los vean como personas con dignidad, con propósito, y hay que quererlas. Dígame algo. Está como, yo entiendo, hermanos, que esto, hermano, no se ve. Yo sé que usted eso no lo vive allá en su trabajo, pero de eso se trata, aprender. Dice la escritura, dice, a quien quería mucho. ¿Cómo lo quería? Lo quería mucho. Mire el carácter de él. No solamente lo quería. Dice que este hombre estaba enfermo y a punto de ¿qué? De morir. ¿Por qué el Espíritu Santo coloca este ejemplo ahí? Versículo 3. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, el carácter de un líder bueno, que corresponde a lo que le está haciendo esa persona a él. Tal vez ese siervo le ayudó en muchas ocasiones, ese empleado le produjo, lo asistió, le ayudó, le cubrió muchas necesidades, y dice la palabra que el centurión entonces era su tiempo de corresponderle. Y al corresponderle dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Todo empieza por el oído. La escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y mire el carácter de este buen líder. No solamente quería a su empleado, lo quería mucho, sino que ese querer lo llevó a buscar una solución para la salud de él. Hoy encontramos gente, hermano, que sí, tiene a sus empleados y de pronto se enferman, de verdad. Y hay amos o jefes o líderes que los hacen trabajar enfermos. A mí no me importa. Tiene que venir y cumplir. Y pierden esa sensibilidad humana, ¿no? Dios está viendo todo eso. Dice que este líder o este amo, dice, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese. ¿Y qué más? Ayúdeme. Y que sanase a... Qué lindo los líderes, los amos, hermanos, que desarrollan ese interés por las personas que tienen a cargo. El carácter de este hombre se veía. Quería a su empleado, se interesaba por su salud y buscó a Jesús por el bienestar de él. Mire que el centurión no estaba buscando a Jesús por él, ni por su familia. Tal vez en ese momento el centurión tenía todo arreglado. Tenía un buen matrimonio, tenía buenos hijos, tenía buena salud, tenía buen trabajo. Pero él dijo, yo puedo estar bien, pero uno de mis empleados está mal. Y está enfermo, está en un dolor. Tengo que hacer algo.
Un tipo de estos, hermanos. Usted sabe que es tener a cargo más de un centurión, justamente la raíz es de 100 soldados, bien ocupado, y sin embargo tenía tiempo para sus empleados. Y dice la palabra de Dios que envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Puede ser que usted haya venido hoy aquí a la iglesia y por palabra de sabiduría lo puedo comprender, de que tal vez usted está bien, que gracias a Dios usted tiene matrimonio, tiene buenos hijos, goza de buena salud, pero tal vez usted está aquí por alguien que ama. Y déjeme decirle que cuando usted busca a Jesús por alguien que ama, el Señor no lo va a dejar sin recompensa a usted ni a esa persona por la que usted le busca ayuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dice la palabra? Sigue diciendo la escritura, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Wow, qué palabra. A mí hay gente que quiere quitar esta palabra, pero a mí me impresiona porque los mismos ancianos de aquel entonces, ancianos se le llamaba los líderes religiosos de aquel entonces, decían que este centurión era digno, era merecedor de que le concediera esa petición. ¿Qué tal, no? Que a uno lo califiquen como una persona digna y merecedora de una respuesta de Dios. Y le explican el por qué. Versículo 5 dice, porque ama a nuestra nación. El carácter de este amo era amor. El carácter del centurión, de este líder que tenía a cargo gente, era amor. Amaba a sus empleados, amaba a la nación de Israel. ¿Y cómo lo expresaba? Interesado, no solamente en el trabajo que hacía, sino en lo que ellos estaban pasando. Dice, y nos edificó una sinagoga. El amor de este centurión lo llevó, él estaba prosperando y él no quería prosperar solo, sino que vio que él podía colaborar con la construcción de una sinagoga. La sinagoga era un lugar de adoración a Dios. La sinagoga era un lugar donde se adoraba a Dios y donde se leía y se explicaba la palabra de Dios. Y este centurión había sido generoso con Dios. Había sacado de sus propios recursos, de sus propias finanzas, y dice, yo quiero aportar para construir para ese lugar donde se adora al Dios de Israel, al Dios vivo, al Dios verdadero, para que su palabra llegue a más corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! ¿Sí? Denle aplauso al Señor, amén. ¿Sabe por qué es tan importante eso? Dios ve todo eso. Alcanzo a todos los hermanos que están aquí, de pronto que ya no están, que un día también Dios los movió a hacer un aporte para construir este lugar donde adoramos a Dios, donde servimos a Dios, donde la palabra de Dios corre. Dios, hermano, no se queda con nada. Y entonces le rogaron así, versículo siguiente dice la palabra, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Aprendamos de este hombre, una sola palabra de Dios tiene el poder para sanar al que sea, donde sea. Una sola palabra de Dios, hermano, rompe barreras. Una sola palabra de Dios puede llegar al hospital, puede llegar a la UCI, puede llegar a la clínica, puede llegar al barrio que sea, puede llegar al pueblo que sea. Una sola palabra de Dios que creamos hoy puede llegar y alcanzar a una persona que está enferma y sanarla en el nombre de Jesús. Y este hombre demostró una fe impresionante. ¿Y qué dice la escritura? Y mi siervo será sano, dice, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Principio, él sabía que también era un hombre bajo autoridad. Y dice la escritura, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. ¡Wow! ¡Qué cátedra! Y al oír esto Jesús se maravilló de él. ¿Qué hizo Jesús? Hermano, pocas veces dice esto la Biblia, que Jesús se maravilla de un hombre o de una mujer.
se maravilló de él y volviendo dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta ¿qué? Fe. Mateo dice otra palabrita. Mateo dice el resultado, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Mateo 8, que es también el otro evangelio que narra esta escritura. Y mire los 3 milagros que sucedieron. Un líder que sabe manejar su carácter frente a su gente bajo su liderazgo, empleados, llámese hijos, empleados, estudiantes, llámese en cualquier lugar, ¿sí? Gracias. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Qué hay que hacer? Creer. Como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma ¿qué? ¿En aquella misma qué? Las 8:35. ¿Cuántos pueden creer que Dios puede enviar una sanidad, una restauración, una salvación, una liberación a alguien que usted está pidiendo por ello? ¿Cuántos dicen amén? Primer milagro, la sanidad del empleado. Ahora, ese milagro benefició al empleado directamente. Él era el que estaba sufriendo la enfermedad. Él era el que cargaba con la dolencia. Pero esa búsqueda que hizo el centurión por él ocasionó un milagro. Tal vez ese siervo era casado, tal vez ese empleado era casado, tal vez la esposa estaba sufriendo, tal vez tenía hijos, tal vez era un empleado que tenía hijos. Dice la escritura que era un siervo a punto de morir. Qué angustioso es cuando uno está pasando un momento tan difícil y piensa en dejar a sus hijos, en dejar a su esposa, con responsabilidades en tan poca edad. Pero dice la palabra que en ese mismo instante apareció Jesús. Jesús aparece en el momento indicado. Tal vez puede ser que no aparezca cuando nosotros queramos, en el tiempo que nosotros queramos, pero Jesús tiene un momento para actuar. Yo dije, Jesús tiene un momento para actuar. Y Jesús sabe exactamente cuál es el momento. Y yo me imagino que cuando él estaba en casa, imagínese la casa, imagínese a la mujer angustiada, viendo a su esposo tendido en la cama. Quién sabe, no dice la Biblia qué enfermedad tenía, pero si era una enfermedad de muerte, podíamos pensar que tenía tal vez una enfermedad del corazón, un cáncer, tal vez había tenido un accidente, había tenido alguna cosa y ahí estaban los hijos alrededor de ella. Cuando en otro lado, por allá, había un hombre que estaba rogando por él, estaba pidiendo por él. Y Jesús soltó una palabra que atravesó los aires, atravesó las calles, atravesó las casas, hasta que llegó a esa cama y sintió ese hombre el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios lo tocó ahí donde estaba, se sanó y de un momento a otro se levanta de esa cama. Y la esposa dice, wow, ¿qué fue que pasó? ¿Qué sucedió? El milagro se obró porque hubo gente que le creyó a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué felicidad! Tener salud, tener al esposo, tener al padre de familia otra vez sano. ¿Cuántos dicen amén? El Señor hace eso. Y todo fue provocado por un buen líder. ¿Un buen qué? Líder. Un buen jefe. Fue provocado por él. Qué lindo eso. ¿Sabe qué dice la palabra? El segundo milagro. ¿Cuál fue el segundo milagro? Que indirectamente también iba a beneficiar al centurión. El primero directamente benefició al siervo, al empleado. Pero también lo iba a beneficiar a él porque él lo quería. No hay nada más lindo, hermano, cuando una persona, a pesar de que no es de la familia, pero que le ha servido, que ha ayudado, que ha colaborado, Dios la sana. Hermano, hay una felicidad en el corazón, le da uno una gratitud al Señor, le da gloria a Dios. Y no solamente eso, ¿sabe cuál es el milagro? Que recupera a uno de sus mejores empleados, a uno de los mejores colaboradores. Recupera la capacidad productiva que traía resultados en el ambiente donde él se mueve. Eso es un milagro. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un milagro, hermano, donde uno recupera la capacidad productiva de sus empleados.
Líder que estás aquí, jefe que estás aquí, escúchame esto, tienes que orar por tus empleados para que Dios recupere en ellos la capacidad productiva, que Dios recupere en ellos, que sean levantados. Hay muchos de los empleados que están enfermos mental, emocionalmente. Pídele a Dios que los sane. Un empleado sano de su corazón, de su mente, de su alma, es más productivo, es más, escúchame esto, es más fructífero, da más resultados, igual que tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted tiene un empleado y tiene una persona que está enferma espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, esa persona no va a dar la producción que tiene la capacidad de dar. Por eso, líder, es tu deber orar por ellos, orar, bendecirlos, pedirle a Dios salud por ellos, salud por el administrador, salud por todas las personas que venden, salud por las personas que atienden, salud por las personas que están contigo. Es tu deber pedirle a Dios. Si en realidad tú eres un creyente lleno del Espíritu Santo y que quieres mantener un ambiente de armonía laboral, tienes que orar por tus empleados con compromiso, por su salud. Y el tercer milagro, ¿cuál fue? Mateo, sigamos leyendo el versículo siguiente. Dijo el centurión: ve como creíste deshecho. Antes de este, ¿no faltaba un texto? Ah, sí, otro atrás. Este. Jesús le dijo esto a los discípulos que estaban con él. Tercer milagro. Dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué está hablando? Que Dios le maravilló tanto la fe de este líder, la fe de este jefe, que esa fe, aunque el centurión no estaba buscando a Jesús por salvación, sino por la sanidad de su empleado, Dios dijo: no, yo quiero este para el reino. Dígame algo. Y entonces Dios lo colocó como un ejemplo. Tercer milagro: Dios le otorgó por gracia la salvación de su vida. Y él es uno de los que van a venir del oriente, del occidente, y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los. O sea que el milagro y la recompensa por el carácter de este buen amo, Dios la tuvo en cuenta aún para la eternidad. Dígame algo. Entonces nosotros no podemos, amados hermanos, pensar que lo que nosotros hacemos en la tierra como líderes, Dios no lo está viendo. Dios lo está viendo y tiene repercusiones eternas. En el caso de este fue tan maravilloso, ¿cierto? Que Jesús mismo lo tomó como un ejemplo y le dice: yo no solamente le hago un milagro al siervo, no solamente le recupero la capacidad productiva, sino que a yo lo quiero ver en el reino de Dios con Abraham, con Isaac, con David, con Daniel, con Pablo, con Pedro, con todos ellos, para que pase la eternidad conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vale la pena entonces trabajar bajo los principios de Dios? Una vez más, denle aplausos a Dios, porque aquí adoramos al Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Wow, qué rápido que se da el tiempo. Segundo, a los empleadores, dice la palabra de Dios, lo leímos también, que es necesario que los líderes y las personas que manejan personal, es necesario que usted y yo aprendamos a soltar una tendencia que tiene el líder, que son las amenazas. Para Dios no es una buena estrategia amenazar a los empleados. Para Dios no es una buena estrategia que un esposo amenace a su esposa, que los padres amenacen a sus hijos, que los líderes amenacen a la gente que está bajo su liderazgo. No es una buena estrategia en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que los jefes, los líderes, deben tratarlos de esa forma, pero también sin amenazas. Esa es la palabra. Ahora, por lo general, en los ambientes laborales se viven muchas amenazas, críticas, las amenazas, por ejemplo, físicas, donde anteriormente se veían las amenazas físicas con golpes, pero ahora se ha cambiado.
hoy en día en algunos ambientes laborales está el acoso sexual como una amenaza física. Se está viendo mucho que líderes y jefes se aprovechan de hombres y de mujeres para sacar provecho de ellas o de ellos. Y el Señor que sabe eso, porque es gente que quiere sacarle provecho a su autoridad. Y entonces estas personas con su autoridad o porque la otra persona está necesitada, entonces la amenaza, si usted no hace esto, la echo. Hay una cantidad de escándalos hoy en el mundo del cine, que muchos productores, muchos directores cinematográficos han abusado de las actrices que contrataron y que ellas quedaron calladas, pero después de que volvieron famosas dijeron, no, ya no vamos a quedar calladas, y han denunciado, y eso se ha vuelto una... ¿Por qué? Porque el mundo laboral del mundo trabaja bajo amenazas, donde la gente quiere oprimir. Y no es una estrategia de Dios. Pero también hay amenazas psicológicas. La amenaza psicológica, podemos hablar de tres. Primero que todo, la humillación. Cuando una persona que es jefe o líder utiliza la humillación, la ofensa, a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada que una persona utilice palabras humillantes y que haga pensar, haga sentir a las personas como menos que ellos. A Dios no le agrada eso. Esas son amenazas psicológicas, amenazas donde ahora en estos días hay un maestro que me está ayudando a remodelar la cocina. Me contaba una anécdota que él trabaja para gente rica y para mí. Y él me decía, un día unos doctores lo llevaron allá a una casa lo más de linda, ¿no? Y resulta que uno de la cuadrilla de trabajo de construcción de él sabía cocinar. Y entonces una de las señoras de una casa grande que tenían allá los amos o los dueños y estaban haciendo otra casa. Entonces una empleada le dijo, pues mire que hay unos frijoles y con garra, ¿quién se anima a cocinar? Y uno de ellos pues que sabía cocinar. Y el hombre fue y hizo unos frijoles, hermano, con garra violentos, porque a ellos les tocaba que almorzar allá. ¡Ja! Llegaron los dueños y llegaron a la cocina y destaparon y eso pegaron un grito de esos. Resulta que los dueños de esa casa tenían una religión y los llamaron a los empleados y les metieron una insultada. Ustedes son unos... Todo eso le dijeron. Y ellos dijeron, pero ¿por qué si son unos frijoles con garra? Por eso. Ustedes no saben que comer marrano es un pecadísimo. La Biblia enseña que no hay que comer marrano, es un animal inmundo. Y ustedes han venido a contaminar mi casa, ustedes son unos... Todo eso le dijeron. Y claro, el maestro quedó así como que, no, nosotros no sabíamos. Claro, hay una religión que enseña eso. Entonces el maestro aprovechó y yo también aproveché para meterle mi cuña. Yo le dije, Jesús cuando vino aquí a la tierra, hermano, jamás nos prohibió ninguna comida. Es más, Jesús dijo algo así de sencillo, digo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, no es lo que come lo que contamina al hombre, no es el marrano, no es la carne, no es nada de eso lo que contamina, porque lo que come el hombre sale para la letrina. Así dijo Jesús. ¿Sabe qué es lo que contamina? Lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. ¿Y qué sale del corazón? Los malos pensamientos, las envidias, los celos, las murmuraciones. De eso sí contamina, dijo Jesús. Entonces yo le dije esa palabra, me acordé. Imagínese qué insultada, ¿sí? Y qué humillada que nos metió
Y todo eso por solo unos frijoles con garra. Qué cosa, qué terrible. Amenazas psicológicas, humillación, culpa. Cuando la persona solamente culpa de los malos resultados a sus empleados. No, es que no se están dando resultados por ustedes, que son una partida de perezosos, negligentes. Espere un momentico, revisemos. Porque muchas veces los líderes son buenísimos para acreditarse los logros de los empleados, pero son malísimos para llevar la culpa de ellos cuando cometen errores. Y los líderes tenemos que aprender tanto a gozarnos en las victorias que tienen nuestros empleados para cada área de nuestras vidas, pero tenemos la responsabilidad de cargar muchas veces con los errores también de ellos. Y no solamente culpar y señalar. Hermano, a mí Jesús dijo así: quita el dedo amenazador. Yo sé que mi dedo no es amenazador, este es profético. Pues usted no ha visto que en la casa así pasa, ¿no? Cuando uno decía, ¡ay! Vea, y ¡pum! Le disparaban a uno y ¡pa, pa, pa! Y así pasa en ambientes laborales. Lo culpan. Y eso es una amenaza psicológica que la verdad disminuye. Ahora, por favor, eso no quiere decir que los líderes no tengan tampoco la autoridad o no puedan tener la autoridad de advertir las consecuencias de los malos actos y las irresponsabilidades de un empleado. Claro que la tiene que tener autoridad para advertir que no se está haciendo bien el trabajo, que hay que mejorarlo, todo eso, pero no utilizar este tipo de herramientas carnales, la intimidación. Y sabe, también hay amenazas financieras. No le voy a pagar. ¿Sí? Ahora verá. Yo no sé cuántos han escuchado eso, ¿no? Yo, gracias a Dios, como le trabajo es a Dios, no he escuchado eso, ¿no? ¿Sí? No le voy a pagar, le voy a rebajar el sueldo, le voy a quitar las vacaciones, las amenazas. Claro que hay que hacer reajustes, claro que hay que hacer evaluación, claro que hay que exhortar y advertir sobre el mal trabajo también, pero estamos hablando, oído esto, estamos hablando de unos empleados que nos han correspondido con obediencia, con respeto, que nos han bendecido con su sencillez de corazón, que nos han bendecido trabajando de buena gana. Estamos hablando de buenos empleados. ¿Cuántos dicen amén? Lógico, yo no voy a hacer todo eso con los malos trabajadores. A los malos trabajadores, hermanos, se les da una oportunidad y si no, Dios le bendiga. ¿Sí? Estaré orando por su salvación, pero necesito a alguien que trabaje. Dígame algo. Estamos hablando de gente que responde, porque ahí es donde Dios ve la justicia. ¿Sí? Ahora, Deuteronomio, mire, financiera, dice, mire lo que dice estos textos de Deuteronomio, mire lo que dice. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal o su pago, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Señor y sea en ti pecado. Gracias por su cara. Los veo como asustados. No, Dios, hermano, está viendo el mundo laboral. La gente piensa que Dios está ya masticando chicle, hermano, esperando a que el anticristo salga y luego mandar un ángel para atarlo con una cadena y que todo está historia. No, Dios está en la jugada, hermano. ¿Sabe Dios qué le dice a los trabajadores? Págale justamente a tus trabajadores, y si te comprometiste a pagarles el día, págale, porque es su pago diario, porque él vive del diario y ese es el sustento de su vida. Y oído,
si tú no lo haces, mire la advertencia, si tú eres líder, si tú eres una persona que contrata gente, si tú no lo haces, puede ser que Él clame contra ti. ¿Qué significa eso? Donde uno de esos hermanos vaya y doble su rodilla y diga, Señor, este tipo tiene plata, tiene cómo pagarme y no me quiere pagar, y yo estoy aquí aguantando hambre y no tengo para la salud y no tengo para pagar los compromisos. Señor, haz tu justicia. Hermano, tocó el trono. Dígame en algo. Le di una muy mala idea, ¿no? Y dice la palabra de Dios que entonces, si clama contra ti al Señor, será, entonces Dios va a decir, vamos a ver, vamos a ver. Y ahí es donde se complica todo. Otro texto. Mire para que no vea que es solamente uno. Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo, dice la palabra de Dios, ¿contra quiénes? ¿Contra quiénes? Los hechiceros. ¿Quiénes más? Los adúlteros. Contra los que juran ¿qué? Mentira. Y subraya este, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el pastor Ricardo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Quién está hablando? El Señor de los ejércitos está hablando ahí. ¿Me están oyendo? Dos lecciones. Dios coloca en la misma línea de pecado a los hechiceros, a los adúlteros, a los mentirosos y a los tramposos en el salario. Los coloca en la misma lista. Para Dios es casi lo mismo eso. ¿Me están oyendo? ¿Está bravo o qué? Veo como asustados a ustedes. Eso es lo que dice la palabra. Y dice que Él va a venir a vosotros, dice, para juicio. La palabra juicio significa castigo, significa reprensión, significa calamidad, significa llamar a cuentas. Tremendo eso, ¿no? Así dice la Biblia. Y dice que los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de qué, de mí, dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, esta gente no tiene temor de Dios, ni el hechicero, ni el adúltero, ni el mentiroso, ni el que defrauda en su salario, ¿sí? Ni el que hace injusticia al extranjero. Entonces, hermanos amados, Dios nos está hablando de que Dios es un Dios que mira todas nuestras actividades. De que Dios no es un Dios, hermano, que solamente es de iglesia y que está encerrado en el templo y que ahí es donde Dios ve. No, Dios ve lo que hacemos en casa, Dios ve lo que hacemos en el trabajo, Dios ve lo que hacemos en el colegio, Dios ve todo. Y en base a eso, entonces es que Dios califica las recompensas que tiene cada quien. En base a eso, si yo soy una persona líder y yo estoy trabajando bien y soy honesto y correspondo a mis buenos empleados y a los buenos colaboradores que yo tengo y soy justo y los amo y los bendigo y oro por ellos, y cuando yo he reunido el recurso pienso en que ellos son esposos, pienso en que ellos son padres de familia y que yo les suelto a ellos también la recompensa de su trabajo, entonces Dios está de allá en el cielo. Todo lo contrario, en vez de juicio es recompensa. Desde el cielo dice, entonces a este yo le voy a abrir una puerta más, a este le voy a dar un contrato más grande, a este le voy a traer salud, a este le voy a traer nuevas fuerzas, a este le voy a dar más sabiduría para administrar, a este lo voy a proteger de hacer malos negocios, porque este está bendiciendo a las personas que están bajo su liderazgo, está bendiciendo a sus empleados y bendiciéndolos a ellos, está bendiciendo a otras familias y hay buena calidad de vida. Y por otro lado, la gente lo está mirando a él y está mirando al Dios de él. No tengo más tiempo. O sí lo tengo, el que no lo tiene es usted. Amén, dice la hermana. Mire, un día, ya yo creo que terminemos ahí.
Un día una señora, una joven entró a la iglesia, o una otra congregación entró a la iglesia y ella se sentó y llegaba y recibía el mensaje y apenas iba a orar, ¡fum!, se iba. Y otra vez iba a la iglesia y escuchaba y le llamaba la atención, decía, wow, qué bonito eso, qué enseñanza. Y apenas iban a orar por ahí, ¡fum!, se escapaba. Entonces un día el pastor hermano dijo, no, yo no voy a dejar escaparla. Entonces cogió y apenas, ya sabía, ¿no? Ya se la conocía y dijo, entonces dejó a otro ahí en el, y ¡pum!, cuando ella salió a escapar, ¡pum!, la alcanzó allá a la salida. Dijo, venga, ¿qué le ha parecido la reunión? No, muy bonito, Dios, estoy conociendo de Dios apenas y esto y lo otro. Y me da cosa porque yo no tenía claro esto del evangelio, de Cristo y todo esto me está llamando. Le digo, ¿y quién la invitó aquí? Me dijo, no, a mí, la verdad nadie me invitó. Y entonces, ¿cómo llegó aquí? Dijo, lo que pasa es que yo trabajo en un lugar y en ese lugar conocí a mi jefe. Mi jefe es un hombre muy recto, es un hombre honesto. Y entonces un día él se dio cuenta que yo cometí una falta y él asumió la culpa de esa falta, me protegió. Él no quiso que me echaran del trabajo porque yo necesitaba el trabajo, estaba con mi familia necesitada, estaba con mi salud, estaba con la educación, y si me echaban del trabajo yo quedaba, pero mi jefe asumió la falta y lógicamente eso trajo problemas también para él con el jefe siguiente. Y yo tuve que ir a hablar con él. ¿Por qué hizo eso? Y entonces dice ella, yo fui a hablar con jefe y le dije, jefe, ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted me protegió de mi falta? ¿Por qué se responsabilizó de mi culpa? Y entonces el jefe le dijo, porque yo soy cristiano. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? O no, yo hago contigo lo que Jesús hizo conmigo. En una cruz del Calvario, Jesús tomó todas mis culpas. En una cruz del Calvario Jesús tomó todas mis faltas y Él se responsabilizó de todo lo malo que yo hice y me perdonó y me protegió de la ira de Dios y de la condenación eterna, del infierno eterno. Él me salvó por la gracia y como Él lo hizo, yo también quiero hacerlo con alguien aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser cristiano. Eso es ser creyente. Eso es estar lleno de el amor de Dios. Les quedo viendo la otra parte porque respeto también su tiempo. Coloquémonos en pie, pero yo creo que hasta ahí Dios nos ha hablado, nos ha ayudado. Es necesario reflexionar con respecto a nuestra vida en esa área. Vamos a orar en tres direcciones. Primero, vamos a hacer lo que el centurión hizo. Vamos a orar por los empleados con nombres propios. Tal vez ustedes tengan muchos empleados, pero yo les dejo la tarea, ustedes los conocen con nombre y vamos a pedir a Dios que sane su corazón, que sane su mente, que sane su alma, que si alguno de ellos está enfermo físicamente, que Dios también lo sane. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice, pastor, pero ¿por qué si yo vine a la iglesia, ahora también por mí? Bueno, usted es un siervo de Dios. Yo dije, usted es un siervo de Dios. Entonces, si usted es un siervo de Dios, también Dios lo puede alcanzar con la salud que está estando aquí. El Espíritu del Señor se puede mover y puede traerle sanidad. ¿Lo cree? Vamos a orar en un siguiente sentido y es pedirle a Dios por las personas que sufren en su vida laboral, tal vez la falta de pago, la falta de recursos, y eso angustia, eso hay veces desespera, eso hay veces lo pone a uno, hermano, en un ambiente de aflicción. Y es bueno uno compadecerse de esos momentos. Y en tercer lugar, vamos a orar para que Dios levante más jefes con un carácter cristiano. ¿Para qué? Para que sean fuente de bendición, para que sean testimonios, para que sean fuentes de empleos oportunos,
para que se amplíen las visiones que Dios les ha dado a ustedes en su empresa, en su negocio, en los proyectos que Dios les da, que se amplíe para poder bendecir a más personas y a través de ello podemos ganar más personas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene un proyecto que ha estado orando a Dios de un negocio, de una empresa nueva, de un nuevo proyecto, este es el momento para decirle, Señor, aquí está una vez más, colocarlo en las manos de Dios y saber de que usted se va a comprometer a ser un buen líder, un buen empresario, un buen hombre y mujer de negocios. ¿Cuántos dicen amén? Que glorifique a Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque por tu Espíritu Santo tú nos hablas. Tú nos hablas a nuestro corazón, nos enseñas, nos instruyes. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para cambiar nuestra manera de pensar. Señor, ya tú nos has hablado lo importante que es la reconciliación de los ambientes de familia, los ambientes laborales. Por eso en esta hora, Padre Celestial, desde aquí, Señor, yo alcanzo con el poder de la reconciliación a cada vida, las personas nuevas que nos visitan, las personas que están asistiendo, Señor, que son nuevas, que tal vez llevan una, dos, tres veces. Señor, oro para que el poder de la reconciliación llegue a su corazón y ellos puedan ser reconciliados con Dios y puedan tener la salvación y la vida eterna, ellos y su familia. Te pido el poder de la reconciliación, Señor, alcanzando los matrimonios. Los matrimonios tal vez, Señor, que han sido deshechos, que tal vez están pasando por momentos de heridas, que están pasando por momentos difíciles de crisis. Pido que ese poder de la reconciliación venga, Señor, sobre ellos, amado Dios, y en el nombre de Jesús, Señor, se anule toda enemistad, se anule todo pleito, se anule toda separación. Señor, si es tu voluntad, es un milagro de reconciliación para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y oramos también, Señor, para que el poder de la reconciliación llegue a cada ambiente laboral. Señor, donde laboran los educadores, donde laboran los empresarios, los hombres, las mujeres de negocio, cada uno de los hermanos en su profesión, cada uno, Padre Celestial, de los estudiantes, aún en su lugar de colegio, de universidad. Señor, oramos por las casas donde también se lleva a cabo trabajo laboral. Señor, oramos por todos estos lugares para que el poder de la reconciliación los cubra. En el nombre de Jesús, para que las personas que están bajo un liderazgo puedan, Señor, obedecer a sus líderes. Puedan, Señor, también, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, puedan respetar a sus líderes. Puedan, Señor, trabajar con sencillez de corazón. Que puedan trabajar con buena disposición y que puedan trabajar, Señor, como para Cristo, buscando la recompensa celestial y no solamente la humana. Señor, oramos, Padre Celestial, en este día también por los líderes, las personas que tienen a cargo, que tú les has dado el privilegio de ser líderes de empresa, líderes de negocios, líderes, Señor, también en su familia, líderes, Señor, en la iglesia. Señor, alcanzamos con la oración, los cubrimos para que, como dice tu palabra, para que ellos puedan corresponder a las personas que bajo su liderazgo les han colaborado, les han ayudado, les han servido con honestidad, con alegría, que asimismo ellos puedan corresponder a ese trato, que podamos desarrollar un trato justo, un trato respetuoso, un trato, Señor, también sincero con ellos, un trato alegre, un trato de buena disposición también con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre de la gloria, en este día, Señor, como tú nos has enseñado, para que podamos nosotros, Señor, cambiar, Señor, esa cultura de trabajo del mundo por la cultura de trabajo del reino que nos enseña, amado Dios, a no solamente estar interesados en la parte del empleado, en los resultados de su trabajo, sino que también estemos interesados en la persona, en el ser humano, en el esposo, en el padre que es. Padre Celestial, que nosotros también podamos colocarnos en los zapatos de ellos, que podamos, Padre Celestial, nosotros, Señor, preocuparnos como lo hizo el centurión. Desarrolla en nosotros ese carácter bueno, Señor, en los líderes. Ese carácter, Padre Celestial, amado Dios, que nos ayude a amar a la gente que nos sirve, a la gente, Señor, que trabaja para nosotros, que nos ayude a amar a la gente que nos colabora,
Así como él, dice la escritura, lo quería mucho. No está mal querer a una persona que nos trabaja, no está mal expresar que los queremos, no está mal expresar que los amamos con el amor de Dios. Señor, ayúdanos a desarrollar ese carácter de estar interesados en sus problemas físicos, en sus problemas familiares, aún en sus problemas financieros. Tal vez no tengamos todas las soluciones de ellos, pero tenemos un Dios que las puede solucionar. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, Señor Jesús, para favorecerlos a ellos, como lo hizo el centurión que oyó que Jesús pasaba, Señor, y dice la escritura que mandó a buscar a Jesús para que Él lo sanara. Hoy oramos, ahí donde lo invito, para que usted abra sus labios y para que usted, si usted es una persona que está trabajando en equipo, ore por su jefe, ore por sus compañeros de trabajo, ore por sus empleados, ore por las personas que Dios le ha puesto bajo su liderazgo. Por favor, ore en este momento por ellos. Pídale a Dios por su salvación. Pídale a Dios para su salud. Dígale, Señor, sana sus corazones heridos. Sánalos, Señor, sana sus mentes angustiadas. Sana sus cuerpos si están pasando por alguna enfermedad, Señor, sánalos, trae sanidad, Señor, a ellos, a sus esposas, a sus hijos. Señor, hoy queremos ser compasivos y no solamente ver por el bien de nuestro negocio, por el bien de nuestra empresa, sino saber que son gente que tú amas, que tú valoras y que son importantes para ti. Señor, por favor, sánalos, libéralos de toda opresión, libéralos. Vamos, levante su voz, iglesia, dígale, Señor, libéralos de toda opresión del diablo, libéralos de toda esclavitud, libéralos de todo lo malo, líbralos de todo mal. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, hoy oramos por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, dígale, Señor, úsame para bendecirlos a ellos. Úsame, Señor, para poder yo también instruirles, para enseñarles principios que les puedan ayudar a ellos, a sus familias, a sus proyectos. Dígale en el nombre de Jesús. En este día oramos delante de tu presencia. Como dice la escritura, Señor, estos 3 milagros pueden ocurrir una vez más hoy. Tú puedes sanar al que está enfermo. Tú puedes recuperar la capacidad productiva de nuestros empleados, de los colaboradores, de los ayudantes. Y tú puedes traer salvación a los buenos jefes. Tú puedes traer salvación a los buenos líderes. Padre, en el nombre de Jesús, en este día oramos para que tú recuperes la capacidad productiva de cada empleado, de cada colaborador, de cada asistente personal, Señor, que nos ha acompañado. Señor, sana, recupera, restituye esa capacidad productiva, esa capacidad emprendedora, esa capacidad para vender, esa capacidad, Señor, para conquistar, esa capacidad, Padre Celestial, para ganar, esa capacidad, Señor, para vencer, esa capacidad, Padre, para dar resultados. Padre, recupera esa capacidad en nuestros equipos de trabajo, Señor, en los que nos colaboran, en los que nos acompañan en el trabajo que tú nos has asignado. Vamos, levante su voz y ore ahí con su corazón. Dígale en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a renunciar a las amenazas. Ayúdanos a renunciar a las estrategias carnales y humanas para hacer trabajar más y mejor a nuestros empleados. Señor, en este día, ayúdanos, Señor, en este día, libéranos, Señor, y renunciamos a las amenazas físicas, a las amenazas psicológicas, a las amenazas financieras que no son necesarias, Señor. En el nombre de Jesús, mucho menos con los buenos empleados, con los buenos colaboradores, con las personas, Señor, que han dado fruto en nuestro trabajo, en el ambiente laboral. Señor, ayúdanos a tener un trato, Padre Celestial, Señor, de una forma preferencial. Y danos sabiduría para tratar con los empleados difíciles. Danos templanza. Danos también, Padre Celestial, el tacto necesario para poder, Señor, limpiar la empresa, limpiar, Señor, el negocio, Señor, de la negligencia en los empleados y también de la indolencia, del robo, del engaño de los empleados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Oramos, Señor, en este día por todos los empleados, Señor, que la están pasando mal y que tal vez les han hecho
una opresión financiera, que no les han pagado su salario a tiempo. En esta hora, Señor, yo oro por milagros. Tal vez los dueños de la empresa, tal vez los dueños del negocio no tienen cómo pagar, Padre, porque tienen una cartera, porque tienen muchos recursos que tampoco les han pagado a ellos. Padre, en esta hora yo desato un milagro de libertad. Un milagro, Señor, sobre esa cartera, Señor, que hace falta para pagar. Señor, yo oro para que las personas que le han quedado de pagar a los dueños, Señor, a los jefes, Señor, sea liberada para que ellos tengan recursos para de esa manera, Señor, pagar, Señor, a sus empleados, pagar a sus empleadas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y en esta hora oro por aquellos jefes injustos. Que sea tu Espíritu Santo de Dios convenciéndolos de pecado. Señor, que seas tú trayendo a memoria a ellos, Señor, de que si tienen la capacidad de pagar, no detengan su mano para pagar. Señor, que si ellos han retenido el dinero, que venga temor de Dios a sus corazones para que ellos puedan responderle a sus empleados. Si tienen cómo, ellos, Señor, cumplan con su responsabilidad de sustentar a sus empleados, de dar el pago a los empleados, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por ellos, porque tú eres un Dios justo y tú eres un Dios que está interesado en lo que hacemos en nuestras labores. Señor, por ello te damos gracias. Por ello te alabamos. Levante sus manos y diga: Señor, yo creo. Dígalo más fuerte, diga: yo creo en tus milagros a favor de los ambientes laborales. Diga: hecho está, porque yo creo en Jesucristo, mi Salvador y mi proveedor. Diga: gracias, Señor, te damos, porque hecho está. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Dele la gloria y la honra al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén?